saludo afectuoso del expresidente Álvaro Uribe. Me pidió transmitirle su afecto, su cariño, su gratitud por el apoyo que le han dispensado a lo largo de su vida política y naturalmente las manifestaciones de aprecio por su voluntad de trabajo en esta batalla tan importante para el país. De igual manera les traigo un saludo del próximo presidente de los colombianos, el doctor Oscar Iván Zuluaga. También me pidió transmitirle su gratitud y su afecto y naturalmente la invitación a que multipliquemos nuestro trabajo y nuestra presencia en estos días que faltan para el 25 de mayo, ya que estamos en el camino apropiado, en el camino correcto que debe conducir a nuestra victoria en las próximas elecciones presidenciales. Un saludo de Oscar Iván Zuluaga para todos ustedes. Bueno, ustedes han tocado distintos temas a raíz de las intervenciones de Mila, de Luis Alberto Gómez, de Iván Helves, de Henry Valero, de Basilio Villamizar, de Carlos Otero, de Anderson, de Néstor Solano, de Ronald Contreras, de Pompilio Reaño, de Rafael Sepúlveda, de Aleiro Ortiz, de Iván Pérez, de Jorge Duarte, de Fanny, de Zulema García, de Carlos Sánchez y de Carlos Ramírez. Son temas muy variados, son temas muy heterogéneos, son temas que tienen que ver con los más distintos sectores, tanto relacionados con asuntos nacionales como temas que tienen que ver con los asuntos de la región, del departamento, del municipio y naturalmente de la frontera y por supuesto de la situación en Venezuela. Yo voy a tratar de agrupar todas esas inquietudes que ustedes han planteado en varios aspectos en el propósito, ojalá lo logre, de dar respuesta a los planteamientos que ustedes han hecho. En primer lugar, yo creo que es muy importante que recordemos por qué estamos en esta batalla. ¿Qué es lo que nos tiene hoy aquí? ¿Por qué el presidente Uribe, que bien podría estar tranquilo, descansando como expresidente, viajando el mundo, dictando conferencias, decidió fundar una nueva organización política? Tomó la determinación, con todas las dificultades y los retos que ello implica, presentar unas listas al Congreso, convocar una convención, elegir un candidato presidencial y adelantar la batalla que nos va a conducir a la victoria el 25 de mayo y posteriormente el 15 de junio. Tiene que ser muy hondo el motivo que llevó al presidente Uribe a eso. Tiene que ser de gran significación para la nación que haya tomado esa decisión. Decisión que no era fácil, porque naturalmente construir una organización política, darle cuerpo, avanzar en una campaña para el Congreso desde la oposición sin ningún poder, contra estructuras políticas consolidadas a lo largo de los años y posteriormente salir al día siguiente de las elecciones a continuar con la batalla para elegir a la fórmula presidencial que integramos Oscar Iván Zuluaga y yo, es la demostración que algo de mucho fondo, de inmenso fondo para el país, está sucediendo en la vida colombiana. Y esa respuesta yo creo que la tenemos todos, y considero que es necesario que partamos de allí este diálogo en el cual me voy a referir a todas y cada una de sus preocupaciones. ¿Qué fue lo que pasó en el 2010? En el 2010, ¿por quién votamos los colombianos? ¿Votamos por Santos o votamos por Álvaro Uribe? Votamos por Uribe. Ese año, ese día, en aquella oportunidad, los colombianos dieron una demostración de madurez política como no se había presentado en muchos años en la vida del país. Quienes hemos estado en la vida pública sabemos que el cambio, la propuesta de cambio, el sueño de cambio, la ilusión de cambio, tiene siempre mucho atractivo en política
y por lo general en las campañas presidenciales el tema del cambio siempre está presente. Pues bien, en aquella ocasión los colombianos tuvimos dos alternativas claras. Una era la de la continuidad, la otra alternativa era la del cambio. Un pueblo rebelde como el colombiano, un pueblo crítico y con razón como el colombiano, bien hubiera podido escoger la opción del cambio que estaba a su disposición en el año 2010, como lo había hecho en ocasiones anteriores y como sucede en todas las democracias organizadas del mundo. ¿Qué resolvió el pueblo colombiano en el 2010 pese a que tenía a su disposición la opción del cambio? Resolvió votar por la continuidad. Resolvió votar por la continuidad de unas políticas y no la continuidad de una política que venía del gobierno anterior, sino que ya tenía como guía en materia de política pública dos periodos presidenciales, es decir, aquellos que había presidido el expresidente Álvaro Uribe. Votó por la continuidad, le dio un mandato al presidente Santos en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de manejo de los recursos del Estado, en materia de política social, en materia de política frente a las regiones y en materia de diálogo con los ciudadanos. Ese fue un mandato claro, un mandato impecable, un mandato incontrovertible. ¿Y qué hizo Santos? Santos, una vez elegido, olvidó el mandato que se le habían dado. Resolvió escoger otro camino. Resolvió violentar lo que fue la voluntad democrática de los colombianos. En lugar de continuar con el mandato que había recibido de sus compatriotas, resolvió poner en marcha una política distinta. Y eso es lo que nos tiene en esta batalla. Vamos a recuperar el rumbo, vamos a ganar las elecciones y vamos a elegir al Por eso estamos aquí. Pero además recordemos que aquí estamos defendiendo una política pública que ha sido ratificada en varios periodos presidenciales por los colombianos, porque esto tiene una gran significación. Es una política pública que Álvaro Uribe le planteó a sus compatriotas en el año 2002. Supo interpretar mejor que cualquiera otro de los aspirantes a la presidencia el sentimiento nacional en aquel entonces. Le devolvió confianza al país, credibilidad en el orden internacional y empezó a reconstruir caminos que se habían averiado mucho en administraciones anteriores. Y cuando aspiró a la reelección, los colombianos votaron por él otra vez, porque consideraron que se iba caminando en una buena dirección. Y luego, cuando ya razones de orden constitucional y legal impedían que se votara por él, lo hicieron por quien aparentemente le daría continuidad a sus políticas. Santos las abandonó y luego surge el movimiento Ciudadano Centro Democrático, se presenta por primera vez en unas elecciones parlamentarias y prácticamente de 0 legisladores elige 40 legisladores, con lo cual se ratificó el apoyo a las políticas de seguridad democrática y todo lo que esto significa para la nación. Y ahora la posibilidad de Oscar Iván Zuluaga crece, la adhesión a las tesis aumenta, el entusiasmo es cada vez mayor, los colombianos quieren votar por Oscar Iván Zuluaga y estamos en esta batalla para ganar. ¿Pero para qué queremos ganar? Porque queremos obtener esa refrendación de la voluntad democrática de los colombianos el próximo 25 de mayo. Porque el clamor de nuestros compatriotas, y ustedes lo han mencionado aquí, es claro en todos los rincones de la nación. Lo queremos recuperar en primer lugar
para que esos elementos de inseguridad que empiezan a afectar a los colombianos puedan superarse. Santos aspira a la reelección y no lo va a lograr porque para ser reelegido se requiere credibilidad. Y el presidente Santos no la tiene. No la tiene porque nos engañó. No la tiene porque incumplió. Y no la tiene porque fracasó en el gobierno. Porque es un traidor y mentiroso. Es un traidor. Y mentiroso. Uno de sus principales fracasos que estamos pagando los colombianos es el que tiene que ver con la seguridad. Déjenme decirle, queridas amigas y amigos, que no hay un solo rincón de Colombia, ni uno solo. No hay un solo departamento, no hay un solo municipio, no hay ninguna vereda del país que estemos visitando en donde no se nos diga que hay gran inquietud por el deterioro de la seguridad. Pues la única manera de recuperar la seguridad es recuperando el liderazgo presidencial. La única manera de recuperar la seguridad. La única manera de recuperar la seguridad es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República las dirija cumpliendo con la Constitución y con la ley, pero dándoles todo el apoyo que requieren las fuerzas institucionales de la República. Para poder recuperar la seguridad se requiere que el presidente sea de verdad ese comandante y no una persona que viola el principio de presunción de inocencia, como lo ha hecho Juan Manuel Santos y corta cabezas de generales en los micrófonos sin haberlos oído y vencido en juicio. Óscar Iván Zuluaga quiere ser ese comandante, quiere recuperar la seguridad, quiere recuperar el liderazgo para que nuestros compatriotas vuelvan a sentirse seguros en su propia tierra y sueñen por un futuro mejor. Pero no es solamente por eso. Es que recuperar la seguridad física y jurídica tiene que ver con todas las inquietudes que ustedes han planteado y muy particularmente con la situación de crisis que afecta a Cúcuta, que afecta al norte de Santander y que afecta a la zona fronteriza. La seguridad física y jurídica es lo que permite que haya inversión. Y si algo necesita Cúcuta, norte de Santander y la zona de frontera es inversión. Y se requiere que haya inversión para que haya empresa industrial, agropecuaria o de servicios o comercial. Y se requiere que haya más inversión para que gracias a la creación de empresa tengamos más y mejor empleo. Y se requiere para que tengamos más ingresos y haya más consumo y el aparato de la economía se mueva de manera tal que podamos avanzar hacia condiciones de desarrollo sostenible. Eso es realmente lo que estamos buscando al lado de mantener unas reglas de juego estables, que no se estén cambiando al vaivén de los cambios permanentemente del gobierno como se ha venido demostrando en este periodo presidencial. Porque si no hay estabilidad en las reglas de juego no hay nada que hacer. Nadie se atreve. Y cualquier empeño, cualquier intención termina convirtiéndose en un fracaso. Lo que nos anima entonces al recuperar la seguridad, tanto física como jurídica, es eso. Estamos pensando en crear las condiciones, pensando en dar la oportunidad a aquellos que tienen capacidad para invertir y crear empresa de que lo hagan. Estamos pensando en que si se crean esas condiciones podremos avanzar estructuralmente hacia la generación del empleo que demandan con razón y con pleno derecho todos nuestros compatriotas. Y aquí hago un paréntesis en este tratamiento de los distintos temas para señalarles que en lo que tiene que ver con Cúcuta, con norte de Santander y con la zona fronteriza, vamos a poner en marcha las siguientes acciones concretas. En primer lugar, y esto quiero que lo recuerden bien, por favor, todos los países del mundo, sin excepción, inscriben dentro de su política internacional las relaciones con los vecinos como una prioridad de esa política. Eso lo que quiere decir es que en el orden internacional ese relacionamiento es estratégico. Es decir,
que debe tener acciones no solamente en lo que excede lo nacional, sino internamente en lo doméstico. Pues bien, lo primero que vamos a hacer en el gobierno de Óscar Iván Zuluaga es mirar a Cúcuta, mirar a norte de Santander y mirar la zona. Esto lo digo además con toda claridad porque tendré, según me lo ha señalado ya el próximo presidente Óscar Iván Zuluaga, responsabilidades tanto en lo regional como en el apoyo a la política internacional del gobierno. Es decir, estoy hablando ya de responsabilidades que voy a tener cuando asuma el presidente Óscar Iván Zuluaga, y en esto naturalmente pondré el valor agregado de la experiencia internacional que tengo en estas y en otras áreas. Esto es muy importante que lo tengan presente porque escuché decir de varios de ustedes que norte de Santander se mira sin ninguna prioridad, se mira como si fuera el último rincón de la patria. Con nosotros era distinto, porque la única manera de construir una política internacional seria de la cual se deriven acciones en lo nacional es dándole a las zonas de Colombia que tengan esas características, la naturaleza estratégica que debe distinguirlas. Y es así como vamos a mirar esta zona fundamental para Colombia. Pero adicionalmente a eso, además de darle esa visión estratégica que implica tomar acciones de corto, mediano y largo plazo, tenemos perfectamente claro que hay que tomar unas decisiones de coyuntura, porque la situación actual, este decaimiento económico, este problema del desempleo y de la informalidad, están generando condiciones que afectan la vida diaria y pueden llevar a consecuencias aún más inquietantes. En esa materia yo vengo a reiterar ante ustedes el compromiso que ya seguramente le escucharon al doctor Óscar Iván Zuluaga. En primer lugar, habrá una exención del IVA para las compras que se hagan en Cúcuta. Esa decisión tendrá el propósito de estimular el comercio y, por supuesto, de estimular el turismo. En segundo lugar, se va a hacer una inversión de 25.000 millones de pesos para generar 2.000 empleos en zonas fundamentales, en barrios de Cúcuta y de otras ciudades, para lograr no solamente dicha generación de empleo, sino para estimular la industria del arcillo. En tercer lugar, se va a hacer una inversión de 25.000 millones de pesos, que se va a concretar en auxilios de 5 millones de pesos, cuyos destinatarios serán 5.000 familias, para programas de mejoramiento de vivienda con el propósito de reactivar la industria de materiales de la construcción. En cuarto lugar, se va a poner inmediatamente en marcha en esta región el programa de 2 alimentos diarios gratis garantizados que acompañan la propuesta de la jornada única escolar. Eso implica inversiones de 30.000 millones de pesos y se hará no solo para cumplir con la propuesta educativa, sino para estimular el sector agropecuario, porque es propósito de Óscar Iván Zuluaga que ese plan concreto sirva para estimular el campo en los distintos departamentos del país. Se va a poner en marcha un plan de suministro de calzado a los colegios públicos con miras a fomentar la industria del calzado en la región. Vamos a trabajar con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para disminuir el costo de la energía, y por supuesto que vamos a abocar el tratamiento del alto costo del impuesto predial, como fue señalado por muchos de ustedes. Lo toco inmediatamente después de hablar de nuestro proyecto de inversión, para que quede claro que la visión estratégica con la cual vamos a mirar
este municipio, este departamento y la zona fronteriza tiene acciones que contemplarán proyectos de corto, mediano y largo plazo. Pero conscientes como somos de las dificultades, habrá este plan de coyuntura dirigido a estimular sectores fundamentales para el departamento que permitan mejorar las condiciones que ahora afectan tanto la vida de tantos compatriotas y habitantes del norte de Santander y de Cúcuta. Pero además de esto, ¿qué vamos a hacer? Como el objetivo de todas estas acciones públicas es la gente. Porque ¿qué otro sentido tiene la política? ¿Qué otro sentido tiene la vida pública si no es mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas? Todas estas acciones, seguridad, para que haya inversión, para que se cree empresa, para que haya más empleo, debe generar unos recursos adicionales. Y aquí lo que vamos a hacer es dirigirlos de manera muy clara a la educación, la salud y programas muy audaces de construcción de vivienda. Quiero, para responder a quienes preguntaron por educación, explicarles en detalle qué es lo que se propone en el programa de Óscar Iván Zuluaga, si ustedes me lo permiten. En primer lugar, es fundamental que tengan presente que Óscar Iván quiere ser recordado como el presidente de los jóvenes y como el presidente de la educación. Y en eso coincidimos plenamente, porque dentro de las responsabilidades que he tenido en mi vida, una de las más obligantes y para mí más satisfactorias y gratas fue precisamente ocupar la cartera de Educación Nacional en el gobierno del presidente Gaviria. Para cumplir con ese compromiso, es muy importante que en estos días que faltan ustedes nos ayuden a difundir las medidas concretas que vamos a poner en marcha. Primero, atención integral a la primera infancia. Vamos a atender 2.800.000 niños entre 0 y 5 años. Y esto comporta no solamente grandes inversiones, sino un programa de cualificación de las madres comunitarias y además un programa en materia de escuelas de madres, porque aquí el papel de la familia es fundamental. Y vamos a poner en marcha la jornada única. Tengan presente que esto implica inversiones de 15 billones de pesos en infraestructura y los 2 alimentos diarios gratis garantizados, que implica una inversión de 5 billones de pesos. Adicionalmente, vamos a garantizar como compromiso en el área educativa, vamos a garantizar que todos los bachilleres colombianos entren a la universidad o a una educación técnica de calidad. Para los estudiantes provenientes de los sectores más desprotegidos de la población colombiana. Y vamos a poner en marcha un plan de mejoramiento de las condiciones de los maestros, tanto en materia salarial y prestacional como en lo que dice relación con su calidad. Y vamos a mejorar el sistema de crédito educativo, inyectándole más recursos y facilitando las cosas al usuario. ¿De qué manera? Ampliando el periodo de gracia, garantizando que nadie es obligado a empezar a pagar sino cuando tenga un ingreso fijo asegurado. Y en este último evento, es decir, cuando tiene un ingreso fijo asegurado, que no pague más del 10% en la cuota de amortización del crédito, para que su ingreso no se le vaya todo en ese aspecto y pueda disponer de recursos adicionales para solventar otras de sus necesidades. Y las 4 horas adicionales es muy importante compartirlo con todos sus amigos, con los vecinos, con los contertulios. Las 4 horas adicionales las vamos a dedicar a la cultura, la recreación, el deporte y al aprendizaje de idiomas, porque tenemos el objetivo de lograr que Colombia sea un país bilingüe. Eso es fundamental para nuestros jóvenes y los futuros profesionales. Y en la salud, que tocaron varios de ustedes,
Esta es una de las más grandes deudas que deja este gobierno a los colombianos. Aquí lo que estamos pensando es en acciones que permitan conservar los avances que se han hecho en materia de acceso, en materia de cobertura, en materia de aseguramiento y en materia de protección financiera en casos particularmente graves de salud. Pero vamos a hacerlo teniendo como centro de la preocupación en la construcción del sistema al paciente. Para nosotros el sistema es bueno si le sirve al paciente y malo si no le sirve. El destinatario de todo el esfuerzo tiene que ser el ser humano, el ciudadano colombiano. Y con ese propósito vamos a garantizar el acceso al servicio con independencia de la capacidad económica de quien lo solicite. Vamos a trabajar mucho en la prevención en el área de atención primaria, es decir, muchos promotores de salud, muchos gestores de salud, mucho trabajo en medicina familiar. Vamos a controlar los costos de los medicamentos. Vamos a poner en marcha un sistema de línea gratuita de atención para que el usuario que lo requiera tenga la facilidad de comunicarse con las autoridades a fin de recibir el servicio que está requiriendo. Vamos adicionalmente a eso a poner en marcha un sistema que permita que el medicamento le llegue a quien lo necesita, al paciente, en lugar de tener que someter a un ciudadano en malas condiciones de salud al peregrinaje atroz y doloroso que muchas veces implica ir a una institución para recibir la medicina que se necesita. Vamos a trabajar mucho en la despolitización del sistema y en la desburocratización del sistema, como lo reclamaba Fari, y vamos a combatir la corrupción en el sistema. Estos son los elementos centrales de la política que vamos a poner en marcha en materia de salud y que será posible gracias a una disponibilidad adicional de recursos y al buen manejo de los existentes que caracterizará la administración presidida por Oscar Iván Zuluaga. Y en lo que tiene que ver con las regiones de Colombia, con las provincias de Colombia, con zonas de la patria como esta, ¿qué vamos a hacer, Oscar Iván Zuluaga y yo? Esta es una de las más grandes diferencias que tiene que ser perfectamente conocida, identificada y difundida, mis queridas amigas y amigos, entre la fórmula que integramos Oscar Iván Zuluaga y yo y las fórmulas y las otras fórmulas que están en esta carrera por la presidencia de la República. Oscar Iván Zuluaga es un hombre de provincia, yo también lo soy. Oscar Iván Zuluaga es un hombre de la provincia de la provincia. Él no es de Manizales, él es de Pensilvania. Yo soy un hombre de la provincia, yo no soy de Cali, yo soy de Cartago. Él fue alcalde de su municipio, yo fui alcalde del municipio de Cali. Él fue concejal de Pensilvania. Yo fui fundador y primer presidente de la Federación Colombiana de Municipios, distinguido por ese altísimo honor por el voto de mis colegas en aquella oportunidad. Yo trabajé como miembro que fui de la Asamblea Nacional Constituyente en la creación de todo el nuevo orden territorial colombiano y la ponencia que definió aquí, eso lo conocen bien los exalcaldes y concejales que han intervenido, la que definió el municipio como la entidad fundamental de la organización política administrativa del Estado. ¡Ey, de la autoría! Esas son las credenciales que tenemos para decir hoy en Cúcuta, ayer en distintos municipios del país y mañana en los que visitaremos de aquí en adelante. Esas son las credenciales que nos permiten afirmar con mayor vigor y mayor claridad que nuestro compromiso es con la provincia colombiana, es con las regiones de Colombia, es con los municipios de nuestra patria. Sobre esto que no quede duda, y debo decirles que ya tengo también esa tarea asignada de parte del doctor Oscar Iván Zuluaga. Yo seré el interlocutor de las regiones. Aquí vendré muchas veces a dialogar con ustedes, a buscar caminos, a encontrar soluciones conjuntamente, a acordar prioridades
en una política de diálogo permanente con las distintas regiones de Colombia, que es el único camino posible, teniendo en consideración lo que es la realidad de nuestra patria. ¿Y qué vamos a hacer adicionalmente? Vamos a volver a la práctica de los consejos comunitarios de gobierno. Para nosotros el diálogo ciudadano no es una teoría. Para nosotros el diálogo ciudadano es una práctica buena, es una práctica sana, es una práctica necesaria. Y aquí también están ustedes frente a interlocutores que no están hablando de la teoría del diálogo, sino de gente que lo ha practicado. Óscar Iván Zuluaga, en su condición de funcionario, como ministro y como alto consejero del gobierno Uribe. Yo, como alcalde de mi ciudad, cuando puse en marcha con las mismas características los consejos comunitarios de gobierno. De manera que el otro compromiso que vamos a adquirir con ustedes, ya lo dijo el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien les indicó que la primera semana de su administración estaría presente en este departamento. El compromiso que adquirimos con ustedes es volver a ese diálogo, dedicarles los fines de semana a trabajar con ustedes, hacerlo muchas veces, consultar mucho, escuchar mucho, recibir sugerencias, porque el diálogo con la ciudadanía es fundamental para lograr buena ejecución de los proyectos de gobierno. Y adicionalmente, ¿qué es lo que queremos en esta batalla? Mucha transparencia, buen manejo de los recursos del Estado, una batalla frontal contra la corrupción. En lo que dice relación con el manejo de los recursos, nadie tiene mejores credenciales que Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván fue un empresario privado exitoso, es decir, sabe qué es eso del manejo del centavo. No se equivoca en relación con el valor de cualquier peso que vaya a usarse en un empeño productivo. Y en su condición de ministro de Hacienda fue un hombre exitosísimo, tanto que fue escogido como el mejor ministro de Hacienda de la región. Tenemos perfectamente claro además que la corrupción es un cáncer que está comiendo la vida nacional. Nos está haciendo un inmenso daño, ha dado lugar a que a lo largo de los años los recursos que debieron haber sido invertidos en proyectos de desarrollo, infraestructura, educación, salud, se han desviado y hoy hacen parte de patrimonios privados mal habidos. Entendemos que esa batalla no da espera y vamos a darla movidos por el criterio y el principio de que sí se puede derrotar la corrupción. Y eso lo digo con este énfasis, porque muchas veces cuando se habla de estas cosas la gente dice otra vez con esa vaina, otra vez con ese cuento, si eso no lo acaba nadie, eso es una barbaridad. Lo que pasa, sí se puede acabar la corrupción. Ahí están los ejemplos, están los países que lo lograron. Singapur era una sociedad que aparentemente no tenía futuro, porque la corrupción merodeaba, campeaba en todos los estamentos de ese país hoy admirado por la comunidad internacional. E igual cosa sucedía en Hong Kong. Tomaron la decisión política, convocaron los gobiernos, movieron la ciudadanía, convirtieron la lucha contra la corrupción en un principio, en una práctica nacional, le dieron la más alta prioridad y salieron de ese hueco negro del desfalco permanente a los recursos públicos. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Ahí están los proyectos que está presentando Óscar Iván en su programa, a lo cual hay que agregarle que necesitamos para salir adelante una contribución de todos y cada uno de nosotros. Porque desafortunadamente la cultura de la corrupción va creciendo, va avanzando, y aquello que afecta el sentimiento colectivo se convierte en una práctica diaria dañina. El que da un peso para que le den un sitio más adelante en la cola está corrompiendo. El que da un peso para que le entreguen más rápido el formulario está corrompiendo. El conductor que se atreve a ofrecerle una coima a un policía de tránsito está corrompiendo. El funcionario
que pide plata está corrompiendo, el empresario que ofrece plata está corrompiendo. Con esto lo que quiero señalar es que esa batalla la vamos a dar, pero vamos a convocarlos a todos. Vamos a pedirle a los colombianos que nos ayuden. Vamos a presentarles el proyecto, vamos a comprometernos como gobierno y le vamos a pedir a nuestros compatriotas que también se comprometan con nosotros a ayudarnos a crear una cultura de la transparencia que será buena, muy buena para la nación y muy buena para nuestro futuro. ¿Y qué más vamos a hacer? En algunos aspectos puntuales como el que planteó, por ejemplo, Rafael Sepúlveda, un líder comunal, quiero hacerle el siguiente comentario. Tocó varios temas, Rafael, pero su condición de líder comunal me permite hacerle la siguiente reflexión. En el gobierno de Óscar Iván Zuluaga vamos a promover mucho el trabajo con la comunidad organizada. Nosotros somos unos convencidos, quienes hemos practicado el diálogo social, quienes hemos trabajado con las comunidades. Somos unos convencidos de que la comunidad organizada es un gran recurso. Es el recurso más importante de construcción social que pueda uno imaginarse. Pero para poder desencadenar todas esas fuerzas productivas de las sociedades se requiere contacto, se requiere diálogo, se requiere cercanía, se requiere credibilidad, y la credibilidad solamente se logra cuando se predica con el ejemplo y cuando se cumplen los compromisos que se adquieren. Yo trabajé mucho en la Asamblea Nacional Constituyente en todo lo que tuviera que ver con los mecanismos de participación y en la organización de la ciudadanía. Lo hice también como alcalde de mi ciudad y eso me lleva a asegurar sin temor a equivocarme que ese trabajo con la comunidad organizada es fundamental para el desarrollo de los municipios y todo lo que ello y el efecto positivo que todo eso tiene en los otros niveles de la administración. De manera, Rafael, que cuente con el gobierno de Óscar Iván Zuluaga trabajando con los líderes comunales, trabajando con las juntas de acción comunal, trabajando con los integrantes de las juntas administradoras locales, trabajando con los comuneros. Eso es fundamental para el buen desarrollo del país y naturalmente corresponde a lo que debemos hacer para cumplir con el compromiso de consolidar la descentralización en Colombia. En relación con los proyectos de desarrollo binacional, vuelvo a tocar el tema de la situación en la frontera. Yo recuerdo que cuando discutimos los temas de ordenamiento territorial en la Asamblea Nacional Constituyente tuvimos en mente las zonas fronterizas, razón por la cual se dejó en la Constitución una norma que hace posible los proyectos de desarrollo binacional. Si eso no ha tenido desarrollo pleno, obedece, en mi opinión, en muy buena parte a la manera como se ha ido desnaturalizando los principios de la Constitución del 91 que tenemos que volver a retomar. Y aquí vuelvo otra vez a hacer referencia a lo que es nuestra visión sobre el diálogo con la ciudadanía. Aquí voy a estar conversando con ustedes, conversando con los distintos sectores productivos, analizando proyectos posibles, analizando acciones que deben ser tomadas por el gobierno, para llegar a acuerdos con la comunidad organizada sobre los pasos que resultan más eficaces y más convenientes en el orden nacional, a efecto de que podamos avanzar de común acuerdo en acciones que resulten buenas para la comunidad y naturalmente reflejen la ejecución de los proyectos del gobierno que estamos planteando. Esta será una práctica permanente y evitará lo que está sucediendo ahora, esos paros, esa protesta, ese reclamo de distintos sectores productivos
Hoy, porque el gobierno les incumplió en la práctica, obedecen es al abandono del diálogo con los distintos sectores productivos. La naturaleza del diálogo tiene que ser franca, y aquí alguno de los que intervino citaba la conversación con Pachón, el líder boyacense de los agricultores, que decía: a Álvaro Uribe no le paramos porque ese tipo es frentero, porque ese hombre dice la verdad, porque es un buen interlocutor y porque cumple. Pues a eso vamos a volver, para que Colombia esté tranquila y para que los sectores puedan. Y esto aplica mucho, esto del diálogo, Zulema, por un tema tan sentido como el que usted ha planteado. Estuve leyendo rápidamente el documento y me llamó mucho la atención, lo comenté con Vida, me llamó mucho la atención la seriedad del planteamiento, las distintas alternativas que estudiaron, la manera como después de estudiar cerca de 13, 14 opciones, preseleccionaron 4 o 5 opciones que, según la opinión de ustedes, podrían ser buenas para sustituir la actividad y empeñarse en acciones económicas productivas novedosas. Cuenten ustedes con la voluntad de diálogo del gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Así es como se trabaja. Ya avanzaron ustedes mucho, estudiaron muchas alternativas, quieren dialogar, tienen algunas ya señaladas preliminarmente. ¿Y cuál es el deber de un gobierno responsable? Pues sentarse con ustedes a terminar de afinarlas, a definir hacia dónde se puede ir. Los felicito por el esfuerzo, los felicito por el documento, y déjeme decirle que me alegra ver el contenido de ese documento que acaban de entregarnos, porque es exactamente nuestra filosofía. Así es como queremos trabajar, con la gente, para la gente, alrededor de proyectos concretos. De esa manera haremos a Colombia grande, que es el sueño que tenemos todos. Y Carlos Sánchez, el turismo, cuando le señalé que vamos a ver esta zona como una zona estratégica en lo que dice relación con su significado desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional, partimos de la base, y esto puedo decirlo con la experiencia internacional de muchos años que tengo, que para lograr avances en el turismo se requiere definitivamente un apoyo decidido del Estado. Esa actividad no florece de manera espontánea. Afortunadamente este país tiene las condiciones. Afortunadamente la naturaleza nos dio mucho. Por fortuna tenemos bastante para mostrar, pero eso necesita organización, visión, apoyo y recursos del Estado para impulsar esas actividades. Pero además requiere convertir la promoción del turismo en un elemento central de la política exterior. Y lo que queremos es poner a trabajar de verdad a los embajadores y a los cónsules y a todos los funcionarios de la Cancillería. Yo sé eso cómo se hace, porque llevo muchos años representando a mi país en el exterior, y quienes están en el turismo pueden contar con él como un renglón central de la actividad externa de Colombia. Carlos Ramírez Gramalote, le reitero el compromiso que hizo con ustedes Óscar Iván Zuluaga. Cuenten con él, aquí vendremos una vez en posesión como presidente de Colombia. Alegre Ortiz, claro, innovación, crecimiento y evolución, por supuesto que son principios fundamentales. Son principios de administración, son principios que llevan a la competitividad. Si no hay innovación, no hay manera de ser competitivo. Si no hay crecimiento, no hay manera de evolucionar, y si no hay evolución, lo que queda es el estancamiento. Bienvenidos a esos principios, los acogemos, están en el programa que ha presentado Óscar Iván Zuluaga, y le contaré que usted los reitera
cosa que lo hará poner muy contento. Gracias por su contribución. Apreciamos alegre. Con respecto a los taxistas, Pompilio, desde hace muchos días venimos pensando en una propuesta específica para los taxistas de Colombia. Le cuento la historia. Un día estuve en Barranquilla, ¿no? Lina, ¿fue Barranquilla? Barranquilla, ¿no? Estuve en Barranquilla. En Barranquilla hay una emisora que emite específicamente para los taxistas. Tuve la oportunidad de ser invitado a dialogar con ellos. Compartieron la problemática de los taxistas de Colombia y desde entonces empezamos a trabajar en el diseño de una propuesta para los taxistas cuyos elementos estamos terminando de definir. Con esto lo que quiero decirle es que estamos en la tarea, entendemos la problemática, comprendemos bien la naturaleza específica del trabajo que tienen, sabemos cuántas horas muchos de ustedes le dedican al trabajo, entendemos los riesgos que corren, porque este además es un tema de seguridad personal, además de asuntos que tienen que ver con la salud y posteriormente con la seguridad en materia salarial y prestacional. Le digo entonces que estamos en la tarea. No termino de compartir con usted los elementos ya en detalle, pero muy pronto se los haremos conocer. Estamos en eso. Con respecto al tema de las zonas de reserva campesina, miren, lo tocó Iván Pérez, lo tocó también Jorge Duarte en sus preguntas, y este tema de las zonas de reserva campesina me permite tocar lo que dice en relación con lo que está sucediendo en La Habana, porque es fundamental que tengamos plena claridad sobre nuestra posición en esta materia. Y esto lo voy a decir con todo el vigor con el que tenemos que decirlo en estos días que faltan hasta el 25 de mayo. Santos está jugando con una falacia. Santos está jugando con una mentira. Santos anda presentándose como el presidente de la paz para decirle a los colombianos que ese bien anhelado por todos solo es posible si lo religen a él. Mentiras, falacias de Juan Manuel Santos, quien abandonó el camino que le decidieron los colombianos y por eso nos engañó y nos incumplió. Él anda diciendo que el 25 de mayo la gente va a votar por la guerra o por la paz, en el supuesto de que la paz es él y la guerra somos nosotros. Eso no es cierto, eso es una de las más grandes falacias y por fortuna ya los colombianos lo han identificado. Pero para consolidar lo que es nuestro mensaje en esta materia, yo quiero compartir con ustedes lo que nos diferencia de Santos en ese aspecto fundamental para el país. A Santos no se lo eligió para que hiciera lo que está haciendo. A Santos se lo eligió para otras cosas. Sin embargo, resolvió poner en marcha un proceso de conversaciones en medio de las balas y las bombas. Es decir, está en un proceso en el cual para él resulta aceptable que se hable de paz allá, mientras en Colombia se mata, se asesina, se secuestra y se vuela la infraestructura civil. Para nosotros eso es inaceptable. La posición de Zuluaga es conversaciones sí, pero previa cesación unilateral y definitiva por parte de las FARC de todas las acciones criminales como comisión para conversar. ¿Y cuál es la segunda diferencia? La segunda diferencia es que Santos está avanzando en un proceso de paz con elementos de impunidad. Y que no diga que no, porque ahora anda tratando de decir que es una calumnia unionista y una calumnia de Zuluaga y de Carlos Holmes. Basta leer el marco jurídico para la paz para darse cuenta de que ese texto de reforma a la Constitución que él promovió y que fue aprobado por la bancada que lo apoya en el Congreso es una puerta que se le abre a la impunidad. Es tan grave que ese texto del marco jurídico para la paz permite
que los crímenes de guerra puedan llegar a ser considerados como conexos a los delitos políticos a fin de participar, la participación en política del terrorismo. La posición de Zuluaga, ¿cuál es frente a esto? Paz, sí, claro, bienvenida a la paz, con justicia y cárcel para los miembros de las FARC culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. ¿Y cuál es la tercera diferencia? La tercera diferencia es que Santos está avanzando en un proceso de paz cuya conclusión, según él, debería ser la participación de las FARC en el Congreso. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? Paz sí, sin participación en política de las FARC y sin regalarle curules al terrorismo en Colombia. ¿Y cuál es la cuarta diferencia? La cuarta diferencia, según lo que se ve en los medios de comunicación, es que Santos está avanzando en una política de negociación de políticas públicas con el terrorismo. ¿Cuál es la posición de Zuluaga? La posición de Zuluaga es paz sí, sin negociar políticas públicas con el terrorismo. Nosotros no aceptamos que el futuro del campo colombiano se esté negociando con quienes lo han arrasado mediante la violencia que han ejercido contra nuestra agricultura a lo largo de los años. Como bien lo ha dicho un senador electo de Centro Democrático, aceptar eso sería tanto como aceptar que el futuro del sector financiero se negocie con los asaltantes de los bancos. Y nos hacen la crítica de que cómo decimos eso, que cómo decimos eso si eso no le va a gustar a las FARC. ¿Y quién dijo que nuestro deber es hacer propuestas que le gusten a las FARC? Nuestro deber es hacer propuestas que le sirvan a los colombianos. Nuestro deber es proponer lo mejor para la patria. Nuestro deber es sacar a Colombia del mal que le ha causado el terrorismo durante tantos años. De manera, queridas amigas y amigos, que en relación con La Habana estas son nuestras diferencias. Y por eso estamos contra las zonas de reserva campesina, como las han planteado. Según lo que se conoce, esas zonas de reserva campesina serían unidades administrativas autónomas y se ha hablado incluso de la desmilitarización de esas zonas. Y ahora anda el presidente Juan Manuel Santos diciendo que eso de la participación en política sería en algunos sectores del país para que la ciudadanía libremente escoja. ¿Cuál libremente si las FARC están diciendo de manera constante que no van a entregar las armas, sino que ahí esperan a ver qué pasa, si se cumplen los supuestos acuerdos que se están haciendo, después de lo cual ellos verían si entregan las armas o no las entregan? En esas condiciones de ninguna manera. Nosotros tenemos perfectamente claro que nuestro deber es garantizar la unidad de la República. Nosotros no podemos seguir aceptando los caguancitos que están planteando, y de esta manera le respondo a Jorge Duarte, quien tenía esa dentro de sus preguntas. Nosotros estamos en favor de la unidad de la nación. Nosotros estamos en favor de la vigencia de la Constitución y de la ley en todo el territorio nacional. Nosotros estamos en favor de la paz, de la convivencia y del progreso. Nosotros queremos la competencia civilizada y democrática, pero estamos a fondo contra la violencia, contra el terrorismo y contra la criminalidad de nuestra patria. Todo esto tiene que ver, Jorge, con la competitividad, con la posibilidad de los empresarios, con los estímulos particulares. Tiene que ver con la transformación del departamento. Tiene que ver con la posibilidad de generar empleo. Tiene que ver naturalmente con los incentivos que tenemos que idear para facilitar la actividad productiva, cosa que tenemos perfectamente identificada, y hay proyectos específicos en esa dirección, porque queremos además darle una nueva estructura institucional a todo lo que dice relación con la innovación,
con la competitividad. Tenemos varias propuestas que sería técnico y aburrido contarles ahora, pero lo fundamental es reiterar ante ustedes que ahí estamos pensando en darle unas funciones específicas a Bancolmex, que estamos pensando en fomentar mucho más Impulsa, que estamos pensando en inyectarle más recursos al fondo de promoción. Es decir, hay elementos muy concretos de apoyo a la actividad empresarial en el país, además naturalmente de los efectos benéficos que traería el buen éxito de las políticas que estamos planteando. De esta manera espero, porque ya creo que me dicen que tenemos que ir terminando, de esta manera espero haber podido tocar los temas que ustedes plantearon. Excusas si omití alguno, no es por mala voluntad, sino por razones de sí, señor. De la parte política, Lo del gas de Gibraltar para el norte de Santander. ¿Cómo? Lo del gas de Gibraltar para acá, para la ciudad. Todo eso hay que entenderlo dentro del propósito de mirar esta región con una visión estratégica y de la política de diálogo que vamos a poner en marcha con ustedes para avanzar en la definición de proyectos concretos. Es que aquí tenemos que administrar bien los recursos y priorizar. Y la priorización solamente la podemos hacer de común acuerdo con las distintas regiones. De manera que eso, que el registro que llevaré al estudio de nuestro equipo programático hará parte de esa actitud del gobierno frente a Norte de Santander. No crea ni que se va a olvidar, ni que se desestima. Lo que quiero, por el contrario, es decirle que lo trataremos dentro de ese proyecto de concertación con las autoridades regionales y locales en Norte de Santander. Queridas amigas y amigos, estos días que restan para el 25 de mayo nos exigen una gran actividad política. El 25 de mayo no se va a elegir un nombre, se va a escoger un camino. El 25 de mayo vamos a determinar cuál es el rumbo futuro de la República. Y no estamos partiendo de cero. Estamos partiendo del hecho de que en los años anteriores ya los colombianos escogieron un camino y desafortunadamente Juan Manuel Santos lo abandonó, lo olvidó, desconoció la voluntad de nuestros compatriotas. Así que cuando concurramos a las urnas, oportunidad histórica en la cual queremos elegir a Oscar Iván Zuluaga, estaremos trazándole de verdad un nuevo rumbo a Colombia y saliendo de esta negra noche que ha implicado el gobierno de Santos, quien nos engañó, incumplió y fracasó en la administración. Esto tenemos que ganarlo, queridas amigas y amigos, es muy grande lo que está en juego y yo les pido el favor que se pongan de pie este día maravilloso que yo no voy a olvidar, para que de pie con la mano en alto digamos